con las alteraciones del potasio. Yo me sumo un poco a lo que dice Caro, en que eh, lo mismo que decíamos la otra vez, que siempre va a ser mejor para el aprendizaje de todos nosotros para que también, además de ustedes, yo me lleve algo, el intercambio de opiniones y las cosas que ustedes quieran comentar o aclarar, siempre la verdad es que es de utilidad. Y así que bueno, ya de a poco creo que vamos a ir todos soltándonos porque también esto es un rol nuevo para mí. Empecemos un poco con algunas generalidades del potasio. Eh, Primero decirles que así como el sodio es el principal catión en el espacio extracelular, uno tiene que saber que el potasio es el principal catión en el espacio intracelular y que justamente el potasio depende de la función, o mejor dicho, depende de lo que es el potencial de membrana en reposo, y de ahí el impacto en que su disminución o su aumento puede traer alteraciones en la excitabilidad de las células. Eh, Así que desde ese lugar es un punto importante conocer que este catión que se encuentra en el espacio intracelular en una concentración de 140 a 150 miliequivalentes por litro, es como la contrapartida del sodio en el extracelular. Esto es un poco lo que decíamos. La mayor parte se encuentra en el espacio intracelular, el 98% de hecho del mismo se encuentra en este espacio, y dentro de esto se encuentra en el músculo esquelético y también en distintas células, como son los eritrocitos, los hepatocitos y las células cerebrales, y solamente un 2% se encuentra en el líquido extracelular, principalmente a nivel del hueso, y un pequeño porcentaje se encuentra a nivel del plasma, con los valores que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a ver en sangre, que es entre 3,5 y 4,5 miliequivalentes por litro. Otra de las cosas, como decíamos recién, que tenemos que tener presente es que es un determinante crítico de lo que es el potencial de membrana en reposo y de ahí el impacto en las células excitables. Y también lo que es su principal vía de eliminación, que corresponde a la vía renal. Por lo tanto, alteraciones en la misma pueden llevar a aumentos que pueden ser peligrosos a nivel del plasma. Las cosas que vamos diciendo: determinante crítico del potencial de acción y el riñón como su principal vía de eliminación. Y siempre es importante, y ahora que ya hemos visto estado ácido base, para poder analizar el potasio, conocer lo que es el pH. Recordemos que las acidosis, sobre todo las acidosis metabólicas, se dividen en dos grandes grupos, que son las acidosis minerales, y con esto nos referimos a las hiperclorémicas, en las cuales ya sabemos que por cada descenso del pH, cada 0,1 que baja el pH, va a aumentar 0,6 el valor del potasio sérico, y que esto tiene que ver con lo que vendría a ser el mantener la electroneutralidad a través de las células, y que así como en las acidosis minerales, esta relación es más precisa y más cuantitativa en lo que es las acidosis orgánicas o con GAP aumentado, al poder, lo que vendría a ser los hidrogeniones ir acompañados por distintos ácidos orgánicos atravesando las membranas, no es la misma magnitud que se produce, y por eso es que conocemos que por cada 0,1 que baja el pH, va a aumentar de 0,1 a 0,3 el potasio sérico. Entonces siempre recordar que para poder analizar lo que es el potasio, tenemos que ver también el pH. Otra cosa que tenemos que conocer en relación a esto es que hay un balance externo y un balance interno respecto al potasio. El balance externo nos referimos a que los ingresos están en correlación con lo que vendría a ser los egresos. Estos ingresos corresponden a 50 mil equivalentes por kilo, y esto depende principalmente de nuestra dieta, y tenemos que saber que el 90% se elimina justamente por la diuresis, por riñón, y el 10% a partir de la materia fecal, y obviamente un pequeño porcentaje a través del sudor, mientras que el balance interno habla más que nada de la redistribución que hay entre lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular, y cómo distintos estímulos y mismo hormonas están involucrados en el paso del potasio de un compartimento al otro. Algo importante respecto a eso: tenemos que conocer que una cosa es hablar del potasio sérico, que como dijimos es una pequeña fracción del potasio corporal total, y otra cosa es hablar del potasio que justamente se encuentra en el cuerpo, y con esto me refiero a que puede haber pacientes que tengan, por ejemplo, un potasio sérico disminuido, pero con un potasio corporal total normal, o viceversa, un potasio sérico normal con un potasio corporal total disminuido. Tienen una correlación, pero como pusimos acá,
al ser el contenido del potasio en el líquido extracelular una pequeña fracción del potasio corporal total, su determinación en plasma puede no reflejar el verdadero estado del contenido corporal total de potasio, ¿sí? Que es un poco esto que hablábamos. Bueno, dichas estas generalidades, vamos a presentar un caso clínico. Este era un paciente de 18 meses que consultó por vómitos de 24 horas de evolución, a lo que se sumaron 10 deposiciones diarreicas y leve dolor abdominal. Este paciente fue internado en sala 23 bajo la sospecha de un abdomen agudo inflamatorio. Al examen físico se encontraba en regular estado general, conectado, estaba sin fiebre y normoperfundido. Dentro de los datos positivos presentaba enoftalmos y mucosas semihúmedas. Y respecto a estos datos positivos, llamaba la atención un abdomen distendido, doloroso a la palpación profunda, blando y que tenía ruidos hidroaéreos ausentes. Estos eran sus signos vitales, con una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 25, se encontraba afebril, y agregamos un dato acá que no sé si lo habíamos mostrado previamente, o está puesto en el cuadernillo que tienen, que es que pesa 10 kilos. Esos son los datos positivos. Y entonces la pregunta es, ¿qué espera encontrar en el ionograma? Y antes de poner las opciones, me gustaría ver si me ayudan a ver qué cosas esperarían encontrar. Así que los invito a participar. Hola, Gus, ¿cómo andás? Soy Félix. Mira, acá este es un paciente que tiene vómitos y tiene diarrea. Yo sé que en los vómitos se pierde mucho ácido clorhídrico, con lo cual se pierde hidrogeniones y cloro, con lo cual inicialmente esperaría encontrar una hipocloremia. Y también sé que en las diarreas se pierde bicarbonato, con lo cual habría que ver qué es lo que le está ganando, si la cantidad de vómitos o la cantidad de diarrea, para ver si el paciente presenta alcalosis o acidosis. Como tiene una gastroenteritis aguda o eso pareciera ser, yo esperaría encontrar más bien una acidosis, y sabemos que la acidosis genera un ligero aumento del potasio, con lo cual podría estar como no, podría haber un aumento en el potasio sérico. Bueno, como dijo Félix, podría haber en el estado ácido-base un trastorno mixto. En general en las gastroenteritis predomina la pérdida de bicarbonato con la diarrea, eso es la generalidad. Puede haber casos infrecuentes en los que no sea así. Por lo tanto, siendo una gastroenteritis, pensaríamos más que presentaría una acidosis metabólica hiperclorémica, eh, y más en las intoxicaciones alimentarias, en donde el síntoma primordial son los vómitos, es probable que ahí nos encontremos más claramente con las alcalosis metabólicas hipoclorémicas, pero es real que el paciente probablemente pudiera tener un trastorno mixto predominando la acidosis. Y con el potasio, lo que me refiere es que frente a la acidosis con la que esperaría encontrarse, podría tener un potasio sérico un poco por arriba de lo que el paciente tenía habitualmente por redistribución entre el líquido intracelular y extracelular. ¿Quieren sumar algo más a esto? Tengo las opciones, a ver si alguien me ayuda. La opción 1 dice hipopotasemia con un potasio corporal total normal e hiponatremia. La segunda, hipopotasemia con potasio corporal total disminuido y una hiponatremia dilucional. La tercera dice hipopotasemia e hiponatremia por pérdida. Y la cuarta dice hiperpotasemia secundaria, una falla renal. No incluía acá el estado ácido-base, sino solamente datos del ionograma. ¿Quién me ayuda?
Al presentar el cuadro de diarreas y predominar la diarrea sobre los vómitos, podría presentar una hipopotasemia con atremia por pérdida. Es una de las cosas que uno va a tender a ver en pacientes que predomina la diarrea dentro de su cuadro, justamente se puede perder potasio y sodio, y esa sería la respuesta correcta. Así que vamos con eso. Recibimos ahora la radiografía de abdomen de pie. Fíjense justamente que es una placa muy llamativa con distensión de asas abdominales, con un pequeño revoque en las mismas y con mucho aire. Y estos son los resultados que nos encontramos del medio interno. Tiene un pH de 7,30, una PCO2 de 30, un bicarbonato de 14,4 y un exceso de base de menos 9,6, un sodio de 138, un potasio de 2, un calcio 1,2 y un cloro de 110. Creo que ahí estamos viendo la acidosis metabólica. Seguramente hay una hipercloremia por pérdida de bicarbonato y estamos viendo cómo el paciente, lo más notorio fue que perdió potasio. Como dije antes, uno primero sospecha qué es lo que nos vamos a encontrar y después lo vamos a ir a buscar al medio interno. Uno hubiera pensado que su sodio podría estar disminuido, en este caso no lo fue, pero podría haber pasado. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Una intoxicación alimentaria, una apendicitis aguda con peritonitis generalizada, un hilio paralítico secundario a la hipopotasemia, o una gastroenteritis aguda e intoxicación folclórica. Y los invito a que me digan qué les parecen causas. Lo descartaría porque me parece que es un paciente que tiene un a 14 más o menos. Okay. ¿Y algo más que nos quieras decir? Mirá, sumo un dato. Vos descartás gastroenteritis aguda e intoxicación folclórica. Acuérdense, como vos dijiste, que suelen tener un GAP francamente aumentado y que a veces tienen otros signos o síntomas acompañantes. El paciente que presentamos el otro día tenía compromiso del sensorio, se encontraba hiporreactivo. Muchas veces los pacientes con intoxicación folclórica presentan otros datos, además de esta acidosis metabólica, y si uno hace en forma adecuada la anamnesis, suele rescatar datos de los padres que orientan a que pudo haber habido alguna infusión fuera de lo que debería haberse dado. Ahí descartamos una. ¿Cuál otra descartan? Hola. Y la peritonitis generalizada también, porque no tiene defensa, ni abdomen en tabla, ni ningún signo que me haga sospechar de eso. Perfecto. Piensen en realidad que hay una progresión en las apendicitis, desde lo que es el dolor a nivel más epigástrico y cómo después se modifica y llega a fosa ilíaca derecha. Sepamos que esa evolución natural, que suele ser con pacientes que se encuentran sin fiebre o subfebriles y que a su vez en el laboratorio pueden tener glóbulos blancos normales o levemente aumentados, es más característica en pacientes arriba del 8 meses y la presentación de un, pero suelen ser a veces que confunden con gastroenteritis. Más allá de lo que decís, hay signos clínicos como la defensa y la reacción peritoneal en estos pacientes. Estaba usted en el examen físico de este, que ahí estaríamos descartando la tercera. Y la intoxicación alimentaria las descarto yo, porque en realidad, como dijimos antes, se encuentran alimentos contaminados. En estos casos el síntoma principal van a ser los predominaba más en cuanto a sus manifestaciones respecto a cambios más graduales en el potasio que serían mejor tolerados por el paciente. Entonces, frente a la presencia de cambios bruscos en la disminución del potasio, en una hipopotasemia, tenemos que saber que dentro de los sistemas que se van a afectar vamos a tener al músculo principalmente. En general, en orden se afecta primero el músculo liso, después el músculo esquelético, después el músculo cardíaco, y puede haber también manifestaciones en el sistema nervioso central. Cuando hablamos del músculo liso, es lo que estábamos viendo en este paciente, suelen ser
pacientes que tienen un hilio paralítico y por lo tanto tienen distensión abdominal y suelen tener ruidos hidroaéreos ausentes. Eso suele ser una de las primeras manifestaciones que aparecen, y tenemos que saber que en general aparecen manifestaciones con potasios séricos por debajo de 3 o de 2,5. Es raro verlo con valores más altos. Después de esta parálisis, digamos, del músculo liso, pueden presentar, y esto es menos frecuente, síntomas por lo que vendría a ser el compromiso de la musculatura estriada, y por eso es que hay pacientes que pueden tener debilidad o pueden tener calambres o mismo parestesias, y si esta hipopotasemia fuera más marcada, podría llegar a producir una parálisis flácida y como signo así más notorio dentro de lo que es el músculo estriado-esquelético, y a su vez, si progresara esto, podríamos encontrarnos con manifestaciones cardíacas. Tenemos que saber que hay una correlación entre lo que son los valores de potasio y las alteraciones electrocardiográficas, y con esto me refiero a que a medida que van descendiendo los valores, aparecen, entre otras cosas, lo que vendría a ser una onda T que suele estar disminuida en el paciente. Mismo, además de disminuida, pueden aplanarse o invertirse. Puede haber un ST también que tiende a invertirse en el paciente, que sea más marcado. El QRS tiende a achicarse también, y otra de las cosas que se ve es la alteración de la conducción entre la aurícula y el ventrículo, y esto puede llevar justamente a distintas arritmias en el paciente, que sería lo más peligroso. Hay otros datos que pueden aparecer en estos pacientes, como rhabdomiólisis o hemólisis, que son cosas más raras, o mismo una falla renal. Esas son cosas infrecuentes que uno puede ver. Lo que sí quiero que quede claro es que en general las manifestaciones neuromusculares suelen preceder a lo que son las manifestaciones cardíacas, por eso estos pacientes suelen avisar. Con esto me refiero a que un síntoma neuromuscular, como este nene que tiene un hilio, puede seguirse de una manifestación cardíaca que, como dijimos, puede ser fatal para el paciente. Y una cosa que no dijimos hasta ahora, pero sepamos que las hipopotasemias pueden también clasificarse en leves, cuando tienen un valor entre 3 y 3,5, en moderadas entre 2,5 y 3, y en graves cuando tienen valores por debajo de 2,5. Esto es un poco lo que decíamos. La clasificación: nosotros teníamos un paciente con una hipopotasemia moderada, si yo no recuerdo mal, ¿no? Eso lo puse mal, así que lo corregimos ahora. Era grave, tenía un valor de 2, así que tenía una hipopotasemia grave y además estaba sintomático. Ya sé por qué marqué lo de moderada, porque yo tiendo a recordar siempre las cosas que están en el medio. Entonces, acordarme que una hipopotasemia moderada es un valor de 2,5 a 3, es porque arriba de 3 es leve y por debajo de 2,5 es grave. Por eso es que lo había marcado así. Las manifestaciones neuromusculares, como dijimos, que suelen ser las primeras en aparecer, y con potasios séricos por debajo de 2,5 a 3, y que en orden suele comprometerse la musculatura lisa, estriada, y siguen las alteraciones neurológicas, como puede ser confusión, alteración del sensorio o irritabilidad en algunos pacientes. Después, como dijimos, después suelen aparecer las manifestaciones cardíacas, dentro de las mismas las arritmias, y tenemos que conocer que en pacientes que están recibiendo digoxina, que suelen ser pacientes cardiópatas, pueden acentuarse estas manifestaciones y puede ser más peligroso aún. Con respecto al análisis sistemático que uno debería hacer a partir de la pseudohipopotasemia, tal vez conocer primero el concepto de pseudohipopotasemia, en el cual son pacientes en general que tienen alguna enfermedad de base, y suelen ser enfermedades hematológicas con grandes cantidades de glóbulos blancos, y lo que tenemos que conocer es que si esa muestra queda a temperatura ambiente un rato es medio al azar, que ustedes sepan cuánto. Si uno deja a temperatura ambiente unas 3 horas una muestra sin analizar, lo que tenemos que saber es que si el paciente tuviera más de 50.000 o 100.000 blancos, y sobre todo si fueran enfermedades hematológicas como una leucemia, un debut de una leucemia, esas células malignas metabólicamente activas podrían ingresar o tener la capacidad de que ingrese el potasio al espacio intracelular, y por eso encontrarnos con este concepto de pseudohipopotasemia es algo que no tendemos a ver en la práctica. Después, lo que tenemos que conocer, como dijimos antes, es que dentro de los pacientes que tienen un potasio corporal total normal, las hipopotasemias se ven a redistribución, y como dijimos antes, hay ciertos factores que hacen que el potasio pase del líquido extracelular al intracelular y se manifieste entonces una hipopotasemia,
Uno es la insulina, y como pusimos ahí también la estimulación beta 2, pensemos que el potasio se encuentra principalmente a nivel intracelular, a expensas o gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, que lo que hace justamente es permitir la salida de 3 iones o 3 cationes de sodio y el ingreso justamente de 2 iones de potasio, y la insulina y los beta 2 justamente estimulan esta bomba. Por eso es que ante una estimulación frente a estos factores uno podría ver una hipopotasemia, como dije recién, con potasio corporal total normal. Dentro de las causas también está la alcalemia, así como decíamos que en acidosis el potasio tiende a salir para mantener la electroneutralidad de las células. Lo otro que tenemos que saber es que en alcalemia el potasio tiende a ingresar, permitiendo así la salida de los hidrogeniones para mantener la electroneutralidad también y a intentar acercar el pH a un valor lo más normal posible. Esos son 3 de los grandes factores que van a encontrar como causas de redistribución del potasio. Hay otras causas como la parálisis periódica hipopotasémica, que es una enfermedad rara, la tirotoxicosis y la anemia megaloblástica, que también están descriptas. Y así como hablamos de pseudohipopotasemia, que en realidad vendría a ser un error al dejar una muestra durante varias horas antes de analizar, y hablamos de que hay pacientes que tienen un potasio sérico disminuido, pero con un potasio corporal total normal. Lo que tenemos que saber es que también hay un grupo de causas que se llevan la mayor parte, en realidad, de las mismas que los pacientes cursan con potasios corporales totales disminuidos. Acá uno tiende a poner las cosas que vemos en la práctica clínica diaria o que hemos visto tal vez alguna vez en el hospital. Lo que más hemos visto son pacientes que al recibir insulina, y el ejemplo es una cetoacidosis diabética, el potasio tiende a ingresar a la célula. No es solamente la insulina lo que genera esto en el contexto de la cetoacidosis, sino que son varias causas, y mismo lo de la alcalemia. Un concepto más, así como es muy matemático la salida del potasio en las acidosis minerales, tenemos que saber que en el resto de los trastornos del estado de ácido-base no son tantos. Por eso en las acidosis orgánicas y en la alcalemia la correlación suele ser más esta que habíamos dicho, de que por cada 0,1 que se modifica el pH, 0,1 a 0,3 se modifica lo que vendría a ser el potasio. Y puse también ahí la parálisis periódica hipopotasémica porque me ha tocado ver una estando en el servicio de nefrología, que suelen ser trastornos en realidad del calcio y que llevan un transportador de calcio y que modifica también las concentraciones de potasio, y de ahí la parálisis que puede presentarse en estos pacientes. Dicho esto, nos quedan los pacientes o el grupo de causas que tienen un potasio corporal total disminuido, y esto es por pérdidas, y sepamos esto que decíamos, las pérdidas principalmente suelen ser por vía gastrointestinal o por vía renal. Cuando hablamos de gastrointestinal, a veces uno lo introduce dentro de un grupo de causas que ponemos como extrarrenales, pero tenemos que saber que dentro de estas causas extrarrenales principalmente están las gastrointestinales, dentro de las cuales se encuentran justamente la diarrea, que es la causa más frecuente de hipopotasemia en pediatría, y también se encuentran los laxantes, el adenoma velloso, y dentro de causas más infrecuentes, la sudoración también puede ser causa de pérdida de potasio. Así como está este grupo de causas que son principalmente las gastrointestinales, hay otro grupo de causas que los vamos a juntar o incorporar dentro que son las causas por pérdida a nivel renal. Y dentro de estas, si uno quisiera ser un poco más preciso, podríamos dividirlas a su vez en 2 grupos, que son las que, además de tener hipopotasemia, cursan con acidosis, o además de tener la hipopotasemia, cursan con alcalosis. Entonces, el otro día nombramos algunas causas. Dentro de las causas de hipopotasemia con acidosis se encuentran las acidosis tubulares renales, tanto la distal como la proximal, la cetoacidosis, como nombramos también, y ciertas drogas que pueden producir una tubulopatía, y que eso lleva tanto a la pérdida de bicarbonato como de potasio. Esto es como la manifestación integral de algunas drogas, pero tenemos que saber que muchas de las mismas a veces solamente llevan a pérdida del potasio. Y vamos a poner un ejemplo. Acá pusimos dentro de las causas renales de potasio con acidosis metabólica la anfotericina. La anfotericina puede solamente llevar en casos leves a la pérdida de potasio, o en casos más integrales, como dijimos antes, y que generan una tubulopatía, producir también lo que vendría a ser la acidosis. Así como con
acidosis metabólica nos encontramos principalmente con las acidosis tubulares renales, la cetoacidosis y ciertas drogas, cuando hablamos de que se suma la alcalosis metabólica, estamos hablando principalmente de los vómitos, de que tengan sonda nasogástrica, de pacientes que reciben diuréticos, los pacientes con una alcalosis metabólica post-hipercápnica también suelen tener disminución en el potasio corporal total, el exceso de mineralocorticoides y otras tubulopatías como son el Bartter y el Hittelmann. Yo, para ser muy concreto con esto, deben recordar el otro día que cuando hablamos de estas causas de alcalosis metabólica, los vómitos, la sonda nasogástrica, los diuréticos, lo que tenemos que conocer es que la alcalosis metabólica es tanto, o mejor dicho, la hipopotasemia es tanto causa como consecuencia de la alcalosis metabólica, y eso en la charla anterior les había dejado estos mecanismos perpetuadores de la alcalosis metabólica, dentro de los cuales se encontraba la hipocloremia, la hipopotasemia y la contracción de volumen. Lo había dejado un poco en el tintero para que ustedes busquen por qué son mecanismos perpetuadores, y ahí van a encontrar también por qué son causa de lo que es una disminución en el potasio corporal total, al igual que la poshipercapnia. Vamos a sí decir 2 o 3 palabras del exceso de mineralocorticoides. Pensemos escuetamente o concretamente en cuál es la función de la aldosterona. La aldosterona o el sistema renina-angiotensina-aldosterona suele activarse entre distintos estímulos por la contracción de volumen, y en esta contracción de volumen justamente hay un aumento de aldosterona. Pensemos que la aldosterona, su función es intentar restablecer en este contexto lo que es la volemia efectiva, y desde ahí es que tiende a retener justamente agua, y esto es acompañado en realidad de que retiene sodio. Y así como retiene agua y sodio, lo que hace es eliminar o estimula lo que vendría a ser la eliminación tanto de hidrogeniones como de potasio. Por eso es que un exceso de mineralocorticoides que permitiría restablecer la volemia, el retener sodio lleva a que por un contratransporte se elimine también hidrogeniones y también potasio. Por eso es que estos pacientes con exceso de mineralocorticoides tienden a tener este trastorno. Un potasio disminuido por pérdida renal y una alcalosis metabólica por pérdida también de hidrogeniones. Y como dijimos en la charla anterior, ciertas tubulopatías como el Bartter y el Hittelmann también se caracterizan por esto que decíamos, que es la pérdida de hidrogeniones, y con esto la alcalosis, y también la pérdida de potasio. Así que, para que quede un poco el concepto, cuando hacemos un análisis sistemático de un paciente que tiene un potasio sérico disminuido, primero preguntarnos si es una pseudo-hipopotasemia. Segundo, considerar si en realidad el paciente tiene un potasio corporal total normal, y por lo tanto esta hipopotasemia sea redistribución entre el líquido intracelular y el extracelular, y conocer sus causas más frecuentes como la insulina, los beta-2 hemos nombrado, la alcalemia, y de no ser así, pensar en el grupo más frecuente de causas en pediatría que tienen que ver con la pérdida de potasio, tanto por vía gastrointestinal como por vía renal. Y de ser renal, aunar un poco algunos datos del estado ácido-base para poder dividir por causas. Estas son las cosas que uno en el transcurso de los años en el hospital ha tendido a ver: pacientes con un potasio disminuido por diarrea o por sudoración en el contexto de un fibroquístico, o que este potasio disminuido se acompañaba de acidosis metabólica. En el transcurso de los años probablemente vean acidosis tubulares renales, sin lugar a duda van a ver cetoacidosis, y muy probablemente en pacientes que reciben acetazolamida, como por ejemplo en el tratamiento de pseudotumores cerebrales, van a poder ver acidosis metabólica con potasios bajos. Y lo otro que hemos visto, en alcalosis dentro de las causas, esto lo van a ver por vómitos, por diuréticos, poshipercápnica, o probablemente tengan la posibilidad de ver algún Bartter o Hittelmann que cada 2 o 3 años ingresa alguno al hospital. ¿Qué conducta decía instaurar? Entonces, y ahí pusimos de recordatorio el medio interno con un potasio de 2. Repito el estado de ácido base para confirmar el valor. Solicito un electrocardiograma e indico suplementos con cloruro de potasio al 3 molar por vía oral. Solicito electrocardiograma y con el resultado de inicio corrección con cloruro de potasio al 3 molar a 1 mili equivalente kilo endovenoso a pasar en 2 horas. O corrigen con cloruro de potasio a 1 por kilo endovenoso a pasar en 2 horas. ¿Quién me ayuda?
Hola. Cintia. A ver, leyendo la música. Yo tengo que el valor está en un grado grave según cómo lo calificamos hoy. El paciente ya tenía las manifestaciones musculares, digamos, y con los valores de peso que maneja sabemos que puede afectar la parte cardíaca. Por eso iría a evaluar por ahí con un electro. No sé si esperaría el resultado para la corrección, por los valores que maneja. Perfecto el análisis que haces, y entonces... Y ahora me tengo que jugar por una respuesta. No Está sé. buena ayudar a Cintia, ¿eh? Elegiría la 4, pero no estoy segura de cuál es. Le venís pegando en general a todas, así que yo, de tu parte, me tendría más confianza. Sí, es un poco como decía Cintia. La realidad es que es de buena práctica en un paciente que tiene alteraciones en el potasio, ya sea en menos o en más, tener un electrocardiograma. Ahora, lo que no tiene que quedar dudas es que cuando aparecen manifestaciones neuromusculares o cuando tenemos potasios por debajo de 2,5, esos pacientes están en riesgo de poder desarrollar una arritmia y por lo tanto uno rápidamente va a tomar una conducta sin esperar justamente el electrocardiograma. Por eso es que lo que ella decidió es hacer la corrección. Pero ya que hablaste vos, Cintia, o si quisiera otro de nuestros colegas, ¿qué consideraciones tendrías al momento de hacer una corrección con potasio en un paciente? Una corrección rápida sería en este caso de potasio. Me parece que en el potasio hay que tener cuidado con la concentración que se pasa, sobre todo si se lo pasa por vía periférica. Capaz que me acuerdo mal, pero por lo que me acuerdo me parece que era hasta 40 milimolar que lo podías pasar por vía periférica y por vía central se te podía ir a 60 y un poquito más también. Bueno, ahora ajustamos un poco lo que dijo, pero está bien. Lo que dice Félix es que hay que mirar la concentración. ¿Qué otra cosa mirarían al momento de hacer una corrección rápida de potasio? Y la cantidad de tiempo en la que se lo pasa también. A ver, ¿por qué? Porque puede generar arritmias. Perfecto. ¿Y algo más? ¿Alguna otra consideración que tendrían al momento de hacer una corrección rápida? Un electrocardiograma continuo. Se debe Lo del electro monitorizar. dijimos... A ver. Los signos vitales se deben monitorizar. Perfecto, le pondrían un monitor. Genial. Vamos a repetir un poco esto. Suelen aparecer primero las manifestaciones neuromusculares y después las cardíacas. O sea que en estos pacientes las manifestaciones neuromusculares avisan del riesgo potencial que tiene el paciente con una arritmia que podría llegar a ser fatal, como dijimos. Y lo que tenemos que saber es que potasios por arriba de 2,5 en pacientes asintomáticos, probablemente el sustituir o el reponer el potasio del paciente lo vamos a hacer de elección por vía oral, y en general las reposiciones tienden a ser más cercanas a 3 por kilo, pero van a encontrar en distintos lugares que los valores que se estipulan es de 1 a 3 miliequivalentes kilo día, la forma en que repondríamos esto. Si el paciente tiene un potasio por debajo de 3 y está sintomático, de tener síntomas, como dijimos, eso tiene que llevar a una corrección endovenosa rápido, y un valor por debajo de 2,5, independientemente de la presencia de síntomas, también tiene que llevar a una corrección endovenosa rápida. Agustín, acá Nuestro paciente, como dijimos... Hay uno de los chicos sí. que levantó la mano, Rubén, no sé si querés participar, habilitando el micrófono. Dale. Y en el chat están diciendo que tendríamos que tener en cuenta también la diuresis. Ok. Perfecto.
Bueno, por ahí levantó la mano sin querer. Dale. Está perfecto, uno siempre al momento de hacer una corrección endovenosa rápida tiene que tener un paciente que tiene una diuresis conservada. Estos pacientes al presentarse deshidratados seguramente tienen una diuresis disminuida, pero al restablecer la volemia con un plan, son pacientes que uno tendería a pensar que va a restablecerse la diuresis, así que sería mandatorio en un paciente con signos o síntomas neuromusculares como es este, el lograr hacer una corrección endovenosa rápido, teniendo en cuenta esto de que la diuresis sea positiva. Este era nuestro paciente, que como tenía un valor por debajo de 2,5, ya eso llevaba a que tenga que hacer una corrección endovenosa rápida, pero además tenía síntomas. Vamos a ver un poco las indicaciones, como dijimos, potasio sérico menor de 2,5, o que el paciente tenga alteraciones electrocardiográficas o manifestaciones clínicas. Siempre recuerden, previo a la corrección con bicarbonato, en un paciente con acidemia, y potasio sérico corregido menor de 2,5. ¿A qué me refiero con esto? Si tuviéramos que corregir tanto la acidosis como una hipopotasemia, primero me voy a asegurar de tener un potasio sérico seguro. Por lo tanto, primero será la corrección del potasio y después veremos si ese paciente tiene indicación de corrección de la acidosis con bicarbonato, que como dijimos la otra vez, es infrecuente que tengamos que llegar a este paso. ¿Cómo se realiza? Como dijeron recién, siempre por vía endovenosa, con bomba y monitoreo cardíaco. El aporte que va a recibir el paciente es entre 0,5 a 1,5 miliequivalentes por kilo de cloruro de potasio al 3 molar. Van a ver que hay lugares en donde también se llega a 2 miliequivalentes por kilo. La realidad es que es lo que necesita el paciente. En general nos encontramos dentro de este rango. Un poco lo que decía Félix, el flujo tenemos que tener en cuenta. El flujo debería ser hasta 0,5 miliequivalentes kilo hora, porque pasarnos de este flujo podría precipitar que el paciente tenga una arritmia cardíaca. Pensemos que el aportar en forma rápida potasio puede ser mal tolerado por el paciente y por eso producir la arritmia. Y fíjense que pusimos en solución fisiológica. Tiene que ver un poco con lo que decíamos antes. Si nosotros esta corrección la hiciéramos con un dextrosado, al aportar glucosa estaríamos justamente precipitando la liberación de insulina, y al liberarse insulina, como estimula esta bomba sodio-potasio ATPasa, el potasio tendería a entrar a la célula, por lo tanto no sería tan efectivo la corrección que estoy haciendo. Por eso es de buena práctica al momento de hacer una corrección rápida de potasio, como dijimos recién, aportar de 0,5 a 1,5 por kilo de cloruro de potasio al 3 molar, a un flujo no mayor a 0,5, aunque hay bibliografía que dice que hasta a 1 miliequivalente kilo hora podríamos aportar, y siempre en solución fisiológica. Y un poco lo que decían, el tema de la dilución tiene que ver más que nada con no producir una flebitis, porque de pasarnos de estas diluciones, de estar el potasio más concentrado, el riesgo que tenemos es de perder la vía por flebitis, y lo que vemos es que por vía periférica podríamos llegar hasta 60 miliequivalentes por litro de dilución, que es lo que tendemos a hacer, y si tuviéramos un acceso venoso central podría ser hasta 100 miliequivalentes por litro. Este era nuestro paciente que pesaba 10 kilos, tenía, como dijimos, síntomas neuromusculares, y por lo tanto vamos a hacer una corrección a 1,5 miliequivalentes por kilo. Este paciente, si le vamos a aportar a 1,5 miliequivalentes por kilo y pesa 10, le vamos a terminar aportando 15 miliequivalentes por kilo. Eso es lo que yo tengo que aportarle para sacarlo de esta situación de riesgo y que mejoren sus síntomas. Esto ya un poco lo deben haber visto. Por cada mililitro de cloruro de potasio al 3 molar presenta o tiene 3 miliequivalentes de potasio. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer la equivalencia, 15 miliequivalentes corresponden a 5 mililitros de cloruro de potasio. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que le voy a tener que aportar. Ahora, como dijimos recién, es a 0,5 miliequivalentes kilo hora el flujo que voy a utilizar. Por lo tanto, si yo lo quería corregir el total a 1,5, para que el flujo me quede a 0,5, me va a quedar pasarlo en 3 horas. Lo voy a decir distinto. Si yo quisiera corregir o darle un aporte total a 1 por kilo, y con esto me refiero a darle en total 10 miliequivalentes, tendría que hacer 10 miliequivalentes para pasarlo a mililitros. 10 dividido 3 me daría 3,33 mililitros, si no me equivoco. Y a su vez, como lo corregiría a 1 miliequivalente por kilo, lo tendría que pasar en 2 horas para que el flujo me quede a 0,5. ¿Sí?
Yo a veces hablo medio mezclado o medio rápido. Espero que me hayan seguido, si no ahora lo volvemos a ver. La concentración por vía periférica, dijimos que podíamos hacerla hasta 60 miliequivalentes por litro. Entonces, si 60 miliequivalentes van en un litro, y yo le quiero aportar 15 miliequivalentes, eso va a ser X, que me va a dar 250 mililitros de, como dijimos antes, solución fisiológica. Entonces vamos a hacer un repaso de esto. ¿Cuánto le voy a aportar de cloruro de potasio al 3 molar? 5 mililitros, que equivale a decir 15 miliequivalentes. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen que le voy a aportar? Como dijimos hasta ahí, para que sea a 60 miliequivalentes por litro, su dilución le voy a aportar 250 mililitros de solución fisiológica. ¿Cuál va a ser el goteo? Como dijimos que se lo paso en 3 horas, 250 dividido 3 van a ser 85 mililitros hora. ¿Sí? Y así quedaría la hoja de enfermería. Solución fisiológica, 250 mililitros, cloruro de potasio al 3 molar, 5 mililitros, y lo goteamos a 85 mililitros hora, que esto entonces dijimos que serían 3 horas en total. Díganme, ahora sí pido ayuda porque no quisiera, de la forma en que lo expliqué, que pueda generarse alguna duda. Díganme si con esto estamos claros de cómo hacer una corrección rápida de potasio. Te quería hacer una pregunta. Nos pasa mucho Dale. que tenemos que indicar la corrección, pero ya previo tiene por ahí un plan colgado, una cetosis que ya tiene fundación al plan o demás. Y la discusión que he encontrado es si a la corrección rápida, por el tema del flujo que no tiene que superar por kilohora o demás, tendría que descontarle el aporte que está recibiendo en paralelo por la otra vía, o si es totalmente independiente y no se tiene que ver. Sí, te escuché re bajito. ¿Qué es Kevin? ¿En la guardia? Sí, soy yo. Ok. Mira, lo voy a responder simple. En general, en el contexto de una cetoacidosis diabética, que suelen tener planes a 3.000 o 4.000 mililitros por metro cuadrado, y en donde uno tiene la posibilidad de aumentar el potasio, cuando vemos que estamos frente a un potasio que no es del todo seguro, a 60 miliequivalentes por litro, si vos hicieras la cuenta de 4.000 por metro cuadrado un plan, y con un potasio a 60 miliequivalentes por litro, vas a ver que el flujo que te va a dar seguramente va a estar cercano a 0,3 o 0,4. Por lo tanto, grandes volúmenes y con potasios cercanos a 60 miliequivalentes por litro se acercan a lo que es una corrección rápida de potasio. Más allá de eso, hay otro concepto que tendemos a magnificar, que es el hacer estas correcciones de que en un paciente con una cetoacidosis diabética en la cual el pH disminuye, nosotros hacemos esta correlación de que por cada 0,1 que baja el pH, aumenta el potasio, pero a veces lo que hacemos es que aumenta 0,6, cuando en realidad el potasio, por ser una acidosis orgánica, debería aumentar 0,1 o como mucho 0,3. ¿A qué voy con esto? Que en general, en el contexto de una cetoacidosis diabética, podríamos guiarnos para ver si tiene indicación de una corrección endovenosa rápida con el valor absoluto de potasio, porque es probable que al ser una acidosis orgánica, el impacto del pH sobre el potasio no sea tal. Y con esto a qué voy, que es infrecuente que tengas que hacer una corrección endovenosa rápida de potasio en pacientes con cetoacidosis diabética, que de tener que hacerla me repreguntaría si de verdad es necesario hacerla guiándome por el valor absoluto por debajo de 2,5, y dicho esto, de tener que hacerla, lo que haría sería ver entre el volumen que le aporto, subiendo el potasio en el plan, a 60 miliequivalentes por litro, si no me estoy acercando justamente a lo que es una corrección. Y ahí jugar un poco con esas variables. Uno podría jugar con la variable de si hace falta hacer esta corrección, o si en realidad podemos dejar el plan y el potasio a 60 miliequivalentes por litro, y descender lo que es el aporte de insulina en un paciente que viene bien, por ejemplo. Pero eso, si querés, en otro momento lo vemos más concretamente con un caso específico. Espero igualmente haber respondido en parte lo que preguntaste, Kevin. Bueno, dicho esto, lo que me interesa es, sobre todo para los residentes de primer año, si quedan dudas de cómo se hace una corrección endovenosa rápida de potasio, teniendo estas consideraciones. ¿Cuál es el aporte total que hago? De 0,5 a 1,5. En este paciente, como estaba sintomático, elegimos hacerlo a 1,5 miliequivalentes por kilo.
entender que tengo que respetar un flujo no mayor a 0,5, y por eso es que, como el aporte total era de 1,5, lo dividí en 3 horas. Entender que si lo que utilizo es una vía periférica, tiene que haber una cierta concentración para no perder esa vía, y sabemos que por vía periférica se puede hasta 60 miliequivalentes de cloruro de potasio por litro. Y teniendo todo eso, ¿cómo es que llegamos a la hoja de enfermería? Díganme si esto queda claro. A mí me gusta escucharlos, ¿eh? No, me siento raro hablando con una computadora, así que el que quiera Sí, hablar y quedó. mismo prender la cámara sería genial. Vale. Más difíciles son, lo peor que me pueden hacer, ¿eh? Voy a insistir cada vez más. Bueno. Agustín, yo te Vamos quería a seguir. preguntar con Dale. respecto a las opciones que habías puesto al principio, Sí. ¿qué consideración tomás vos? Había una de las opciones que decía reconfirmar el valor. Si Sí. quieres hacer algún comentario con respecto a eso. Sí, lo mismo iba a decir también cuando el potasio estaba aumentado, pero ya que me preguntás, también lo digo acá. En general uno repite el potasio, sea porque tiene una hipopotasemia o una hiperpotasemia, cuando no hay una causa que justifique el trastorno. Si nosotros nos encontramos con un potasio de 2 o con un potasio de 7 y no es lo que estaba buscando en el medio interno, y la enfermedad que tiene el paciente no justifica ese potasio, lo tengo que repetir. Y el repetir un potasio bajo o alto es repetirlo en el momento, porque si es un valor de 2 o un valor de 7, no me puedo dar el lujo de tomarme 24 horas para confirmar el valor, porque si eran ciertos, ese paciente estaba en riesgo. Entonces, de tener que repetirlo, que vuelvo a decir, que es porque no encuentro una causa para explicar ese potasio, es en el momento. Este paciente tenía 10 deposiciones diarreicas, por lo tanto era esperable que se encuentre con un potasio parecido a esto, más aún tenía manifestaciones neuromusculares. Entonces, tenía manifestaciones y tenía una causa clara, en él no haría falta repetirlo. Pero si no encuentro causa y no puedo explicar ese potasio, sí lo repito. Bueno. Bien, perfecto. Vamos a seguir con otro caso clínico, que es un paciente con una hipopotasemia secundaria a una anfotericina B liposomal. Se van a encontrar con estos pacientes, por eso la idea es que los vayan viendo, los veamos en conjunto. Era un nene de 6 años, con diagnóstico de una LLA-B de alto riesgo, que era portador de un acceso venoso central totalmente implantable, que estaba cursando una neutropenia febril prolongada, y este paciente pesaba 20 kilos. Al examen físico tenía múltiples lesiones maculopapulares, que evolucionaron a nódulos dolorosos en ambos miembros inferiores. Este paciente tenía una fusariosis. Siempre los pacientes que estamos viendo son pacientes reales. La sospecha diagnóstica fue una infección fúngica invasiva, se inició anfotericina B liposomal a 5 miligramos kilo día y se hizo la interconsulta con traumato justamente para biopsia de las lesiones, y frente a esta biopsia es que se encontró la fusariosis. Siempre que se pasa anfotericina es prudente o de buena práctica tener un potasio previo al inicio de la misma y según ese valor, potasio en el transcurso de los días. Este paciente en un momento llegó a tener un potasio de 2,9. Así que, ¿qué conducta decide instaurar? Repite el estado ácido-base para confirmar el valor, indica suplementos con cloruro de potasio al 3 molar vía oral, solicita un electrocardiograma y con el resultado inicio corrección con cloruro de potasio, o hago una corrección rápida endovenosa con cloruro de potasio en 2 horas. Y los invito a que me cuenten qué harían y por qué. Según lo que nos habías dicho, me parece que siendo que está por encima de 2,5 y no tiene sintomatología de hipopotasemia, o por lo menos no le vi, irían bien los suplementos vía oral. Genial. Vamos a ver ahora la corrección lenta entonces de potasio. Son pacientes que presentan un potasio sérico de 2,5 a 3,5 y se encuentran asintomáticos.
En estos pacientes siempre va a ser de elección la vía oral, y lo que tenemos que saber es que las necesidades basales que necesita ese paciente, o lo que todos necesitamos en realidad, es 2 miliequivalentes kilo día. A esto hay que sumarle las pérdidas concurrentes, que como habíamos dicho antes, suelen ir entre 1 a 3 por kilo. Por eso es que, como mucho, el aporte que tiene que ir de potasio tiene que ser a 5 o 6 miliequivalentes kilo día. Pero vamos a pensar esto. Si de elección es la vía oral, es porque ese paciente justamente tiene buena tolerancia, y por lo tanto uno podría pedirle una dieta rica en potasio para cubrir sus necesidades basales. No pensemos que una dieta rica en potasio, además de las necesidades basales, va a llegar a cubrir las pérdidas concurrentes. Las pérdidas concurrentes sí vamos a tener que aportárselas. Dicho esto, hay distintas formas de presentación para aportarle potasio a los pacientes. Dentro de estas está el cloruro de potasio al 3 molar, que es el mismo que usamos endovenoso, lo podemos usar para que el paciente lo reciba por vía oral. También está el gluconato de potasio, y también hay cápsulas que se llaman cápsulas de control K. Vamos a poner a este paciente que pesaba 20 kilos, y lo que vamos a querer, como dijimos que era entre 1 y 3, el aporte de estas pérdidas concurrentes, vamos a ponerle, a aportarle a 2 miliequivalentes kilo día para que ustedes lo vean. Esto es un poco lo que decíamos antes. 1 mililitro de cloruro de potasio al 3 molar tiene 3 miliequivalentes de potasio. Por lo tanto, si lo voy a corregir, o le voy a aportar a 2 por kilo y pesa 20 kilos, le tengo que aportar 40 miliequivalentes. Por lo tanto, si 3 miliequivalentes están en 1 mililitro, 40 van a estar en X. Lo que le tengo que aportar a este paciente son 14 mililitros de cloruro de potasio al 3 molar, que esto lo puedo dividir en 2 o en 3 tomas, y mismo se puede poner con la leche, por ejemplo, que es algo que nosotros vemos habitualmente. Pacientes que reciben biberones o pacientes que tienen una nutrición enteral, sea continua o nocturna, en ese contexto podría distribuir la cantidad de cloruro de potasio que tiene que recibir ese paciente. Otra de las formas, como dijimos antes, es con gluconato de potasio, que, para que todos sepamos, 1 mililitro de gluconato de potasio tiene 1,3 miliequivalentes de potasio. Por lo tanto, si 1,33 están en 1, 40 miliequivalentes, le tendríamos que aportar al paciente 30 mililitros de gluconato de potasio. El gluconato van a ver que se usa más en pacientes cardiópatas. Es lo que también llamamos como CAON. Entonces, en cardiópatas que tienen, por ejemplo, diuréticos, para justamente disminuir la pérdida de potasio y que el paciente lo pueda conservar, también se le aportan ahorradores de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, y también se le aporta por vía oral lo que es el CAON. Esta sería la forma de calcularlo, y lo mismo, el paciente podría recibir en 2 o 3 tomas al día, 10 mililitros cada 8 horas o 15 mililitros cada 12 horas. Lo otro con lo que podemos encontrarnos es con el control K, que un comprimido tiene 8 miliequivalentes de potasio. Por lo tanto, si 8 son un comprimido, 40 van a ser 5. Yo hago algunas cuentas porque siempre uno se ubica en el lugar, digamos, de que cuando era de primero había muchas de estas cosas que realmente me costaban llegar a entender. Entonces, cómo armar un plano, cuántos electrolitos poner, o cómo aportarle cloruro de potasio o gluconato de potasio o control K a un paciente que necesita que nosotros le repongamos por vía oral, a mí me era útil en ese momento y por eso lo transmito de esta manera. Como dijimos antes, si el paciente tiene valores por arriba de 2,5 y se encuentra asintomático, la elección va a ser la vía oral. Y le tengo que aportar las pérdidas concurrentes que suelen ser de 1 a 3 miliequivalentes kilo día. ¿Y qué formas de presentación tengo? Como dijimos, la más común, con la que más nos vamos a encontrar, es con el cloruro de potasio al 3 molar. Tenemos que saber que también es bueno mirar en estos pacientes si su trastorno, su hipopotasemia, se acompaña de otros trastornos como pueden ser, en realidad, pacientes que se encuentran hipoclorémicos. Entonces, de tener un paciente hipopotasémico y con una acidosis metabólica hipoclorémica, probablemente la elección va a ser con el cloruro de potasio al 3 molar, ¿sí? El cloruro de potasio al 3 molar me va a servir para cualquier situación. ¿Qué es lo que nos pasa? Cuando además de la hipopotasemia hay hipocloremia, y esa hipocloremia, como dijimos antes, es causa y consecuencia que el potasio esté bajo, el gluconato y el control K no van a tener utilidad. Por eso es que quedarían en un segundo lugar. Como les dije, el gluconato lo usamos más que nada en pacientes cardiópatas. Bueno, ahora vamos a suponer que el paciente necesita una corrección lenta, pero que no tiene tolerancia a vía oral
lo que vamos a hacer es justamente utilizar la vía endovenosa. El aporte en el plan va a ser con cloruro de potasio al 3 molar en una dilución a 40 o 60 miliequivalentes por litro, y como dijimos antes, a un flujo de hasta 0,5 miliequivalentes kilo hora. Poniendo esta dilución, 40 a 60 miliequivalentes por litro de cloruro de potasio, no se van a pasar del flujo que ustedes quieren indicar al paciente. Volvemos a lo mismo. El paciente pesaba 20 kilos, y vamos a ponerle un plan a 1500 por metro cuadrado, 40 miliequivalentes por litro de potasio y con solución fisiológica. Acuérdense que si estamos indicando un plan en estos pacientes, si pudiéramos hacerlo con solución fisiológica, es una buena herramienta porque no estimulamos justamente como con el dextrosado a la liberación de insulina y por lo tanto al ingreso del potasio en el espacio intracelular. El peso era de 20 kilos, por lo tanto su superficie corporal es de 0,8. Yo doy por sentado que ya la fórmula de superficie corporal, mis colegas de primer año la deben tener presente y ya se las deben haber compartido. Así que háganse la idea de que para 30 kilos la superficie corporal suele ser cercano a 1, y tengan ese reflejo. Si son pacientes que pesan menos de 30 kilos, la superficie corporal está por debajo de 1. Y si pesan más de 30 kilos, está por arriba de 1. Tengan ese reflejo porque van a ver que cuando tengan un error, rápidamente lo saca del error y vuelven a hacer el cálculo. Entonces, si le iba a aportar 1,5 litros cada 1 metro de superficie corporal, y este paciente tiene 0,8, para 0,8 le tendría que aportar en el día 1200 mililitros en el día. Ahora, estos 1200 mililitros lo tengo que dividir en las 24 horas que va a pasar este plan, por lo tanto, 1200 dividido 24 son 50 mililitros hora. ¿Cuál va a ser el aporte de potasio? Dijimos que 40 miliequivalentes de potasio en 1 litro. Entonces, si 3 miliequivalentes de potasio están en 1 mililitro, 40 serían 13 mililitros. ¿Sí? Este sería el plan. La solución fisiológica en un Baxter de 500, porque es lo que tenemos en el hospital, son 2 Baxter de 500, por eso adecuamos las cosas a 500 mililitros. El potasio que le tengo que aportar, como habíamos dicho antes, son 13 mililitros en 1 litro. Como lo armamos en 500, van a ser 6,5 mililitros, y el goteo ya lo habíamos dicho antes, que es 50 mililitros hora. Esto sería un plan a 1500 mililitros por metro cuadrado, solamente con potasio, a 40 miliequivalentes por litro, con solución fisiológica. Fíjense que como es solución fisiológica, no hace falta aportarle sodio a estos planes. De por sí la solución fisiológica tiene 156 miliequivalentes por litro de sodio. Así que sería un error de nuestra parte, cuando utilizamos solución fisiológica, agregarle además sodio. Sí, lo que podemos hacer es agregar potasio, como en este ejemplo. Gustavo, una Vamos hasta pregunta. acá. Dale. Me llama la atención porque nosotros le hacemos un PHP con solución fisiológica. Es un paciente chiquito, pesa 20 kilos, no sé, tendrá 3, 4 años, algo así. Sí. Y le hacemos un goteo a pasarle un día entero. Es un día entero y no le pasamos glucosa. ¿No pasa nada con eso? No, y tenés razón. Hay ciertas consideraciones que uno tiene, en las cuales obviamente tenemos que aportarle dextrosa. Entonces, esta diapositiva, tomala simplemente como ejemplo, pero el paciente tiene indicación de recibir solución dextrosada. Yo lo hice de esta manera para que se pueda entender cómo armar un plan solamente con fisio y potasio, y aportarle las necesidades o las pérdidas concurrentes que tenía. ¿Está bien, Félix? Pero sin lugar a dudas lo armarías, en este caso, este paciente con solución glucosada si no tuviese tolerancia a la vía oral. ¿Está bien? Dale, perfecto, perfecto. Bueno, vimos ya corrección rápida, corrección lenta por vía oral y corrección lenta también por vía endovenosa con un plan. ¿Seguimos? ¿O hay algo sobre esto en lo que quieran hablar? Agustín, con respecto a la corrección rápida de potasio, recordar que es un paciente que por algo estamos haciendo la corrección rápida, ¿verdad? Entonces, siempre quedarse al lado del paciente mientras esté la corrección y ir controlándolo también si van cediendo los síntomas, ¿verdad? Perfecto.
Sí. Genial, Caro, gracias. Perdón, una consulta más que me quedó picando. Sí, obvio. En este paciente, vos habías dicho que o sea, este mismo aporte de potasio no lo hacemos en un plan con dextrosa. ¿Por qué? Porque generaría o sea, aumento de la insulina, que generaría caída del potasio, ¿así? Ah, ok. No sería tan efectivo si vos le aportaras en forma lenta potasio el que la solución que utilice fuese un dextrosado. Ahora, obviamente, si el paciente, como vos dijiste, tiene riesgo de hipoglucemia porque va a tener un ayuno prolongado de 24 horas, utilizaríamos el dextrosado como solución. No es una contraindicación, sino que es recomendable cuando uno intenta corregir potasio, hacerlo en solución fisiológica. De poder hacerse, se hace, y de no poder hacerse, por esto que decís, de un paciente con un ayuno prolongado, se utilizará el dextrosado, ¿sí? Bárbaro, buenísimo. Y una cosa ya me hiciste recordar, siempre que hagamos correcciones rápidas de lo que sea de potasio o de otras cosas, siempre es prudente el monitoreo, que ya lo dijimos, pero tener controles posteriores. A partir de la hora podría hacerse un control. Esto va a depender un poco del paciente y de las manifestaciones que tenga. Correcciones rápidas, dije, no lentas. Correcciones rápidas van a llevar a controles posteriores, entre la hora de haber terminado la corrección y como mucho las 24 horas. Pero siempre tiene que haber un control posterior, viendo que hay ese valor que corregí, en este caso el potasio, que está en un valor seguro. Consideraciones. En pacientes con sospecha de hipopotasemia severa, se debe colocar monitor cardíaco y establecer un acceso venoso. La existencia de hipomagnasemia, y esto para que lo tengan como reflejo, puede dificultar la adecuada corrección de la calemia. Por eso, de presentarse una hipopotasemia refractaria al tratamiento que hago, tengo que pensar en si no tiene una hipomagnasemia y por lo tanto ir a corregirla. Si coexisten distintos trastornos que requieren corrección, el orden que vamos a utilizar es esto. Primero, corregir la hipopotasemia. Segundo, corregir la hipocalcemia. Y tercero, corregir la acidosis, ¿sí? El mayor riesgo del paciente en cuanto a sus manifestaciones cardíacas y la potencialidad de tener arritmias es un potasio bajo. Por lo tanto, es lo primero que voy a corregir. Seguido de eso, el riesgo está con la hipocalcemia. Por eso es lo segundo que corrijo. Y piensen esto, si uno pensaba en corregir una acidosis, como dijimos, infrecuente, que tengamos que corregir una acidosis con bicarbonato de sodio, al pasar bicarbonato, lo que va a tender a suceder es que el potasio entra a la célula y el calcio vuelve a unirse a lo que es la albúmina. Por lo tanto, la corrección de una acidosis puede poner de manifiesto una hipopotasemia y una hipocalcemia. Por eso, primero tengo que mirar esos dos valores antes de corregir la acidosis. La simultánea corrección de la acidemia, como dijimos antes, disminuye aún más los valores de potasio sérico. La expansión con solución fisiológica conlleva el aumento del flujo urinario distal con el consiguiente aumento de la excreción de potasio. Es decir, cuando restablecemos la volemia pasando volumen, es probable que el potasio tienda a disminuir más, porque va a mejorar lo que es la excreción renal del mismo. Así que es otra cosa a tener en cuenta. Vamos ahora con otro paciente. Este es un varón de 6 años, no tenía antecedentes de relevancia, que consulta por anorexia, decaimiento y dolor abdominal progresivo de 2 semanas de evolución. Se encontraba en regular estado general, palidez generalizada, hepatomegalia, presentaba dolor en hipocondrio derecho y petequias en tronco, abdomen y miembros inferiores, y estos eran sus signos vitales. 110 era la frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria de 20, se encontraba afebril y pesaba 25 kilos. Como ven, me cuesta salir un poco de que hago pacientes inmunosuprimidos, así que esos son sus signos positivos. ¿Qué conductas decide instaurar en base a su sospecha diagnóstica? Oxígeno con máscara, expansión con solución fisiológica y laboratorio completo, un plan a basales sin aporte de potasio, laboratorio completo e interconsulta con el hematólogo infantil, plan de hiperhidratación sin aporte de potasio, laboratorio completo e interconsulta con el hematólogo infantil, o no colocarían un plan hasta que hematología confirme el diagnóstico que estamos pensando. ¿Quién me ayuda?
Quizás si es un Creo- debut leucémico, podría ser que el paciente esté haciendo un análisis tumoral y habría que hiperhidratarlo. Bueno, Yo pondría el plan de hiperhidratación sin potasio. ¿y algo más que quieras sumar, Cintia, vos o alguien más? No, justo iba a decir eso, pensando en el caso de lisis, no agregar potasio hasta confirmarlo. Ok. Esa sería la correcta. La hiperhidratación sin aporte de potasio, laboratorio completo, interconsulta con hematólogo infantil. Estos son los resultados que vienen del paciente. Tenía 45.900 blancos, el 90% eran linfocitos atípicos, una hemoglobina de 8,5 y un hematocrito de 26, tenía 20.000 plaquetas, una PCR de 6,8 y una glucemia de 100, y fíjense esto, una LDH de 2.700 con un úrico de 14, un fósforo de 4 y un calcio de 9. Este era su medio interno. 730 de pH, una PCO2 de 32, un bicarbonato de 18, un exceso de base de -6, un sodio de 138, un potasio de 5,8, un cloro de 102 y un anión GAP de 18. Tenía una urea de 1,1 y una creatinina de 1,4. Perfecto, igual, siempre ante la sospecha de un debut oncohematológico, más si estamos pensando en que puede ser una leucemia aguda, que era la historia natural que estábamos presentando ahí. Es prudente poner un plan de hiperhidratación sin potasio, y para eso no necesitamos en realidad la confirmación del diagnóstico por el hematólogo infantil. Más allá de eso, la falla renal en pacientes con una lisis tumoral aguda requiere que uno pase más cantidad de volumen porque suele ser secundaria a distintos factores dentro de los cuales está la hiperuricemia, cosa que este paciente tenía. Entonces, como suele ser por precipitación a nivel intratubular, lo que necesitamos es aumentar el volumen que estamos pasando para poder lavar estos cristales, y mismo sería necesario seguramente el pasarle un diurético. Sumado a esto, ustedes esto ya lo vieron, hay hipouricemiantes, dentro de los cuales está el alopurinol y mismo está el rasburicase. Hay indicaciones precisas de rasburicase en el hospital que permiten justamente eliminar rápidamente las concentraciones de ácido úrico, transformándolo en otro componente que se llama lantoína, y un paciente con un úrico arriba de 7 en el contexto de una lisis tumoral franca, como es que tiene este nene, indicaría que iniciemos con rasburicase. Una breve reseña: son anormalidades metabólicas, aumento del potasio, del fósforo y del úrico, con disminución del calcio plasmático. Los riesgos potenciales son falla renal y muerte súbita, y por lo tanto es de buena práctica, ante la sospecha de una enfermedad oncohematológica, iniciar con medidas preventivas de un síndrome de lisis tumoral agudo. Vamos con las manifestaciones clínicas. Igual que como dijimos en hipopotasemia, en hiperpotasemia los cambios bruscos del potasio precipitan más probablemente que aparezcan manifestaciones, mientras que los cambios lentos de aumento de potasio suelen ser mejor tolerados. También el impacto está sobre las células excitables, por eso va a ser tanto sobre el músculo como también el sistema nervioso central. Pero sí, acá lo que tenemos que tener presentes es que las manifestaciones cardíacas pueden preceder a las manifestaciones neuromusculares. Va a ser distinto a lo que es la hipopotasemia. En la hipopotasemia la sintomatología neuromuscular avisa que puede precipitarse una arritmia de no tratar. En cambio, en una hiperpotasemia, el paciente podría debutar en realidad con una arritmia cardíaca. Por eso, rápidamente, frente a valores altos de potasio, arriba de 6,5, uno tiene que hacer un electrocardiograma, porque el electrocardiograma va a ser una directriz para ver qué medidas terapéuticas tenemos que tomar en el paciente. Dentro de las manifestaciones cardíacas tenemos que saber que, como dijimos recién, las alteraciones electrocardiográficas suelen presentarse con valores de potasio arriba de 6,5, suelen ser precoces y aún en ausencia de otros síntomas, y que suele haber una correlación más fidedigna entre los cambios electrocardiográficos y los valores de ascenso de lo que es el potasio sérico. En estos pacientes suele prolongarse lo que es el PR, suele haber QRS que se hacen más anchos también, la onda P tiende a aplanarse o mismo puede invertirse, y esto puede llevar a una fibrilación ventricular y un paro cardíaco. Entonces, ante una hiperpotasemia, rápidamente tengo que tener un electro
y en base a las alteraciones que vean electro, es el tratamiento enérgico y urgente que voy a poner en este tipo de pacientes. En las manifestaciones neuromusculares, dentro de las etapas iniciales podrían observarse parestesias, disminución en la sensibilidad de la lengua, de la cara y de las extremidades, y podría observarse también un compromiso motor con una parálisis flácida simétrica. Vamos con el análisis. La pseudohiperpotasemia. Son pacientes en realidad que al momento de sacar la muestra de sangre, sea porque se destruye el glóbulo rojo in vitro, o mismo en el momento de la punción, el potasio tiende a salir de esos glóbulos rojos y genera lo que es esta pseudohiperpotasemia. O sea que es un valor en realidad que no tiene mayor jerarquía, es un error que tiene que ver con la toma de la muestra, y como decíamos antes, frente a una pseudohiperpotasemia, en donde no hay una causa clara de por qué este potasio está elevado, tengo que repetir la muestra, porque es probable que sea secundario a una hemólisis, ¿sí? También se ha visto esta pseudohiperpotasemia en pacientes que tienen unas trombocitosis, o mejor dicho, plaquetas por arriba de 500.000, o mismo hiperleucocitosis, con glóbulos blancos por arriba de 50.000 o 100.000, en los cuales al destruirse también podría salir el potasio hacia el espacio extracelular y tener esta medida ficticia de un potasio elevado cuando en realidad no lo es. Así como tenemos la pseudohiperpotasemia, vamos a hablar de pacientes que tienen una hiperpotasemia con un potasio corporal total normal, y esto, lo mismo que antes, tiene que ver con distintos estímulos que redistribuyen el potasio del intracelular al extracelular. Esta redistribución puede darse a la inversa que lo que nombramos antes. En lugar de beta-2 déficit de insulina, también en la parálisis periódica hiperpotasémica, y hay otras causas más raras como hierbas o el ejercicio intenso. El ejercicio intenso fisiológicamente produce una salida de potasio al espacio extracelular, y esto en realidad es una cuestión fisiológica en la cual mejora lo que es, produce una vasodilatación a nivel muscular y mejora lo que es la performance de lo que uno está haciendo. Así que en ese caso es algo fisiológico. Así como puede ser por redistribución, podría ser por lisis celular, y este es nuestro ejemplo. La hemólisis, la lisis tumoral, el ejercicio intenso que lleva también a que haya una lisis muscular, una rhabdomiólisis, un sangrado gastrointestinal o estados catabólicos, todo esto también puede llevar a una hiperpotasemia con potasio corporal total normal. Entonces, dentro de las causas, ya dijimos que puede ser por redistribución o por lisis celular. Nos falta un pequeño grupo, que son los pacientes que verdaderamente tienen el potasio corporal total aumentado, ¿sí? Dentro de lo que es potasio corporal total normal, estas son las causas que tendemos a ver. Por redistribución la acidosis, lo van a ver, o el déficit de insulina. Y por lisis celular, en la práctica uno ha visto que podemos encontrarnos con una hiperpotasemia en el contexto de la lisis tumoral aguda o de una rhabdomiólisis. Esto es lo que he visto yo, por lo menos. Lo que pongo en amarillo es lo que o es muy frecuente y lo vamos a ver todos, o algunas que tienen que ver con los años, alguna vez lo hemos visto. Bueno. Y por último, dentro de las causas, los pacientes que cursan con un potasio corporal total aumentado, y esto tiene que ver con una reducción de egresos. Y vamos a pensarlo fácil. Dijimos que dentro del balance externo del potasio, los egresos, el 90% de los egresos de potasio se dan por la vía renal. Por lo tanto, si estoy pensando en que el potasio corporal total está aumentado, tengo que ir a mirar el riñón, que no sea un riñón enfermo, y con esto nos referimos a que tenga una insuficiencia renal aguda o crónica, pero oligúrica, que haya una disminución en lo que es la diuresis de ese paciente. Si hay una disminución en la diuresis, seguramente va a haber una disminución en la excreción renal de potasio. Esa sería una de las grandes causas. Otra de las causas en un riñón enfermo es pensar en los hipoaldosteronismos. ¿Se acuerdan que antes dijimos un poco la función de la aldosterona? La aldosterona retiene sodio a expensas de que elimina hidrogeniones y potasio. Vamos a pensarlo al revés. El déficit de aldosterona me llevaría a pensar que se va a perder sodio por orina, el paciente puede tener una hiponatremia, pero a su vez se va a conservar el potasio y los hidrogeniones. Entonces el paciente puede tener una acidosis metabólica, va a tener una hiperpotasemia y va a tener una hiponatremia. Eso es un sello impronta en el medio interno que tiene que disparar que pensemos en ciertas causas, dentro de las cuales esto que decíamos de la aldosterona. Entonces, dentro del primer grupo de causas dijimos un riñón enfermo,
una insuficiencia renal oligúrica o un hipoaldosteronismo hiporreninémico. Ahora, puede haber ciertos bloqueantes tubulares en realidad de potasio, como es el amiloride o el triamtireno, o hay otros como los IECA o los antagonistas de la angiotensina. Entonces, deberíamos ver si el paciente está recibiendo algún tipo de medicación, y ahí tenemos entonces el bloqueo tubular secundario a drogas. Ahora, nosotros ya miramos un poco el riñón. Si no encontramos la respuesta de este aumento en el potasio corporal total en el riñón, lo que tenemos que ir a mirar es la aldosterona, como decíamos antes. Entonces, un déficit de aldosterona, o dicho de otra manera, un mecanismo o una resistencia a la acción de la aldosterona también serían causas de un potasio corporal total aumentado. Dentro de los déficits de aldosterona, ya sabemos el Addison es una de las causas, y el déficit de 21-hidroxilasa es otra de las causas de falta de aldosterona. Esta segunda que pusimos acá es propia de la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, la hiperplasia suprarrenal congénita, que se acompaña de un déficit de aldosterona, va a tener este sello de impronta a nivel del medio interno. Acidosis metabólica, hiponatremia e hiperpotasemia, y esa hiperpotasemia se da un aumento del potasio corporal total. Ahora, vamos a pensar en otras causas, que haya aldosterona, pero que haya una resistencia a la misma. Esto es lo que se denomina pseudohipoaldosteronismo secundario a una infección urinaria. Son pacientes generalmente varones, menores de 3 meses, que suelen tener alguna malformación renal y que están predispuestos que frente a una infección urinaria, la inflamación que se produce a nivel renal genera una resistencia a la acción de la aldosterona. Por lo tanto, son pacientes que tienen una aldosterona alta, pero como hay una resistencia a la misma, no llega a actuar y se encuentran con este mismo sello de impronta que dijimos, que era la acidosis metabólica con hiponatremia e hiperpotasemia. Pero ahí tienen el esquema de todas las causas de pacientes que tienen hiperpotasemia con potasio corporal total aumentado. Estas son las que yo he visto en el transcurso de estos años. Bueno, y vamos con el último caso clínico. Este es un paciente de 32 días, masculino, recién nacido de término, con un peso al nacer de 3 kilos 420, un embarazo controlado sin antecedentes perinatales relevantes, que consulta por mal progreso ponderal y regular actitud alimentaria, con 48 horas de vómitos alimentarios. Al examen físico se encontraba en regular estado general, hiporreactivo, tenía un soplo sistólico eyectivo, pulsos periféricos débiles, estaba deshidratado y tenía una diuresis positiva. Y estos son sus signos vitales. Tenía una frecuencia cardíaca de 170, una frecuencia respiratoria de 48, se encontraba febril y pesaba 2,7 kg. Y ahora sí, los invito a que me digan qué cosas le llaman la atención de este paciente. Me llama mucho la atención que esté tan deshidratado, porque yo sobre todo pienso que está muy deshidratado porque comparo los dos pesos que tiene, un peso al nacer de 3,420 y ahora está con 2,700, y que esto conviva con una diuresis positiva. O sea, hay que pensar en las causas que generan deshidratación con diuresis positivas, como son, bueno, puede ser el debut diabético, lo cual es raro en un paciente de 32 días, y si no, las acidosis tubulares renales que dijiste hoy temprano. Ok. ¿Y algo más que le llame la atención? Está bueno esto que se comenta, que lo tenemos que tener presente. Si un paciente ingresa deshidratado, sin lugar a dudas, su diuresis va a estar disminuida. Es llamativo en este paciente deshidratado, con pulsos periféricos débiles, que tenga diuresis positiva. Eso rápidamente nos tiene que alertar e ir a buscar causas que probablemente no sean tan comunes. Como dijiste, no sería la cetoacidosis diabética lo que estaríamos pensando en este paciente, pero sí otras causas dentro de las cuales están las tubulopatías. No sé si en este caso nos estaríamos refiriendo a las acidosis tubulares renales, pero eso lo podemos ver a medida que progresemos. ¿Algo más que le llame la atención? Sí, que está taquicárdico, con signos de mala perfusión, digamos, está con los pulsos débiles, hiporreactivo. Parece que está chocado. No sé. Perfecto. Fíjense que el paciente está chocado
Y lo que estamos viendo acá, o lo que nos indica a nosotros que está chocado, es justamente el que, además de ver cómo está comprometida su hemodinamia, con la taquicardia que tiene, la taquipnea que tiene, y la debilidad en sus pulsos periféricos, pensemos que en el contexto del shock suele haber ciertos órganos que se comprometen, lo que es la perfusión en sistema nervioso central, y por eso el paciente se encuentra hiporreactivo, y también debería ser la perfusión a nivel renal y encontrarse oligúrico u oligoanúrico. Eso sigue llamando la atención. Bueno, ¿qué conductas decide instaurar en base a su sospecha diagnóstica? Un plan de hidratación parenteral a basales, más el déficit previo, o sea, lo que ha perdido el paciente previo a este ingreso, laboratorio completo y pan cultivarlo, un plan a basales más el déficit previo, el laboratorio, una ecografía abdominal y la interconsulta con el cirujano infantil, oxígeno con máscara, expansión con solución fisiológica, laboratorio completo y pancultivo, o restricción de líquidos, laboratorio completo y ecocardiograma de urgencia. ¿Quién me ayuda? El paciente se está chocando, hay que pasarle oxígeno y hay que expandirlo. Y después cultivamos porque además tiene fiebre, con lo cual podemos pensar en que puede tener un shock de tipo séptico, con lo cual habría que ver el foco y qué cubrir. Bueno, vamos a sumar un par de cosas más. Siempre recordemos que cuanto más rápido actuemos en el contexto de un shock, más fácil va a ser revertir ese cuadro de shock. Dentro de las medidas iniciales que tenemos que tomar, siempre va a ser efectivizar lo que es la vía aérea permeable, el manejo de secreciones, ver que tenga una ventilación efectiva y justamente aportar grandes concentraciones de oxígeno, y con eso nos referimos a oxígeno alto flujo, por eso es que se le pone una máscara, tener 2 accesos venosos permeables. Lo ideal siempre es que una de esos accesos desemboque en la vena cava superior y el otro en vena cava inferior, reponer su volemia con solución fisiológica, y uno en este momento no podría definir si lo que presenta es un shock hipovolémico, el cual seguramente lo tiene, o si además de ser un shock hipovolémico, estamos frente a un shock mixto, que es tanto hipovolémico como séptico. En el contexto del paciente se presentó también febril. Y eso hay ciertos datos que ayudarían, que los dejo para que los hablen con sus residentes superiores en la sala. Bueno, así que lo que haríamos inmediatamente sería la opción 3. Estos son los resultados de sus exámenes complementarios. 15.900 blancos, 75% eran neutrófilos, una hemoglobina de 11,2 y un hematocrito de 33, y 672.000 plaquetas como reactante de fase aguda. Una PCR, en este caso que era de 6,8, una glucemia de 100, y este era su medio interno. 7,15 de pH, una PCO2 de 24, un bicarbonato de 9, un exceso de base de menos 21, un sodio de 123 con un potasio de 7,7, un cloro de 94 y un anión GAP de 20. Esta era la función renal del paciente, una urea de 1,5, una creatina de 1,4, su sedimento urinario tenía 10 leucocitos por campo y glóbulos de pus, y el líquido cefalorraquídeo, como ven, que era normal. ¿Qué trastorno del medio interno identifican? Una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, hiponatremia e hiperpotasemia con potasio corporal total aumentado, una acidosis metabólica con GAP normal, hiponatremia e hiperpotasemia con potasio corporal total aumentado. Lo que cambia entre la 1 y la 2, si no veo mal, es el GAP, ¿no? La 1 dice GAP aumentado, la 2 dice GAP normal. Y la 3 y la 4 son parecidas, pero hablan de que tiene un potasio corporal total normal el paciente. ¿Qué es lo que piensan? Y la acidosis metabólica con anión GAP aumentado la tiene. Ya lo del potasio corporal total no sé. Y a ver, pensémoslo. Tenemos un potasio sérico aumentado. Y digamos que el paciente tiene una enfermedad grave, así que probablemente no estaríamos pensando en que es un error, que es una pseudo hiperpotasemia, ¿sí? Porque no tiene tampoco causas tan claras que la justifiquen. Dijimos que principalmente la pseudo hiperpotasemia era en pacientes que
in vitro, o al sacar la muestra, esos glóbulos rojos se destruían y por lo tanto salía el potasio al exterior. Esa era la pseudohiperpotasemia. Después teníamos que pensar en redistribución o lisis celular. Este paciente lisis celular no estaría teniendo. Lo que tendríamos que ver es si hay una redistribución del potasio del intra al extracelular, y uno de los estímulos es la acidosis. Pero como dijimos, como es una acidosis orgánica, no es tanto el impacto. Pensaría que por cada 0,1 que bajó el pH, vamos a poner como máximo, sube 0,3 el potasio. Entonces, si bajó 0,2 el pH o 0,25, estaría pensando que el potasio tendría que haber subido más o menos 0,7. O sea, partiendo de un valor como límite superior de 5, y le sumamos por esta acidosis que tiene 0,7 puntos, un 5,7. Entonces la pregunta es, ¿solamente la redistribución justifica este potasio de 7,7? Y en base a este análisis que hicimos, díganme ustedes la respuesta correcta. No, en este caso no justifica. Yo creo que sería la 1. Una acidosis metabólica con GAP aumentado, una hiponatremia y una hiperpotasemia con potasio corporal total aumentado. Fíjense que lo que uno intenta como transmitir y que todos hagamos el mismo recorrido es cómo analizamos cada uno de estos electrolitos. Así como lo hicimos con esta ácido-base, hacerlo ahora con potasio. ¿Cómo voy pensando y llegando a la conclusión? ¿Es una pseudo-hiperpotasemia? No lo es. ¿Es un paciente que tiene un potasio corporal total normal? Pensémoslo. ¿Tiene algún mecanismo de redistribución? Sí lo tiene. ¿Justifica el potasio? No lo justifica. Hay otro mecanismo. Listo. ¿Es por lisis celular? No es un paciente que tenga lisis celular. Entonces tenemos que seguir con el otro grupo de causas y pensar que hay realmente un potasio corporal total aumentado. Esto es el análisis del estado ácido-base, que no vamos a darle mucho tiempo. El acontecimiento primario era la disminución del bicarbonato. Frente a la acidosis metabólica nos preguntábamos si existía pérdida de bicarbonato, y este paciente con diuresis conservada en el contexto del shock seguramente está perdiendo grandes cantidades de líquido por riñón. Siempre que se pierden grandes cantidades de líquido, sea por riñón o por intestino, se pierde también bicarbonato. Por lo tanto, seguramente tuvo pérdida de bicarbonato a nivel renal. Y ahora, ¿ganó ácidos endógenos o exógenos? Sí, y lo justifico porque está shockado. Por lo tanto, debe tener una acidosis láctica el paciente, y sumado a esto, porque cuando hago el GAP, lo confirmo con un GAP de 20, para un normal que sería de 12, pero me falta dar un paso, como dijimos el otro día, que es normatizarlo. Que por cada 0,1 que baja el pH, bajaba un punto lo que es el GAP. Por lo tanto, para este paciente que bajó 0,25 el pH, su GAP normatizado sería de 9,5, ¿sí? Entonces, fíjense que el GAP está francamente aumentado, y como dijimos el otro día, la compensación va en el mismo sentido que el trastorno primario. Si baja el bicarbonato, baja la PCO2 como compensación, el paciente va a estar hiperventilando, y por cada punto que bajaba el bicarbonato, descendía la PCO2 de 1 a 1,5 puntos, que es lo que tiene el paciente. Análisis del potasio sérico. Como dijimos, descartamos la pseudohiperpotasemia. Pensamos si la causa es por redistribución, o como dije recién, por lisis celular. Si sospecho que hay un aumento en el potasio corporal total, primero miro la función del riñón, y si no encuentro acá la respuesta, tengo que mirar la función de la suprarrenal, o mejor dicho, de la aldosterona. Si hay un déficit de aldosterona o si hay una resistencia a la acción de la aldosterona. Ese caso lo vamos a dejar stand-by para cuando veamos la semana que viene hiponatremias. Tratamiento de la hiperpotasemia, 3 pilares fundamentales vamos a ver. Primero, algunas generalidades. La indicación, como dijimos, depende del valor de potasio y de las alteraciones electrocardiográficas. Con potasios por arriba de 6,5 es mandatorio tener un electro, y en base a eso voy a saber cómo tratar al paciente. En casos de deshidratación grave, primero tengo que reponer el volumen y reevaluar por esto que dijimos. Si mejoramos lo que es el flujo sanguíneo renal y por lo tanto el filtrado glomerular, seguramente esto va a permitir que el potasio empiece a eliminarse a través de la diuresis. Por eso en deshidratación grave hay que reponer volumen y se reevalúa. De constatar esta hiperpotasemia hay que suspender las drogas que perpetúan la hiperpotasemia y retirar el aporte exógeno de potasio. Lo digo porque muchas veces son pacientes que tienen un suero y tenemos que tener el reflejo en ese suero que no haya aporte de potasio.
¿Cuáles son los 3 pilares? Hay drogas que nos van a permitir, o mejor dicho, más que drogas, hay, sí, drogas, que nos permiten en realidad generar cambios rápidos, pero transitorios del potasio, mientras que hay otras que actúan o su inicio de acción es más tardío, pero que van a ser más efectivas al momento de eliminar lo que es el potasio corporal del organismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar estabilizar la membrana celular de las células cardíacas, y esto se hace con el gluconato de calcio. Lo segundo que vamos a hacer, una vez que estabilizamos las membranas celulares y por lo tanto disminuimos el riesgo de que el paciente pueda tener alguna arritmia cardíaca, es inducir el desplazamiento transcelular de potasio, y para esto se puede utilizar insulina con glucosa, beta-2 agonistas, que es algo que está discutido en pediatría, en la práctica no solemos usarlo, o el bicarbonato de sodio. Recuerden esto, si le aporto insulina, estimulo la bomba sodio-potasio ATPase y por lo tanto el potasio va a tender a entrar al espacio intracelular. Y lo mismo, si en realidad aporto bicarbonato, al llevar al paciente hacia una alcalosis o aumentar su pH, también voy a estimular a que ingrese el potasio al espacio intracelular. Y después, medidas más definitivas, pero lentas de instaurar y de ser efectivas, remover el potasio corporal a través de resinas de intercambio, de algún diurético como es la furosemida, o en última instancia, requerir diálisis peritoneal o hemodiálisis. Acá vamos a poner en orden qué cosas podríamos hacer frente a pacientes que tienen arriba de 6,5 el potasio o que ya tienen cambios en el electro. Lo primero, como dijimos, es aportarle gluconato de calcio para estabilizar las membranas, y el gluconato de calcio se pasa a 1 mililitro por kilo, ¿sí? Esto pasa en forma lenta, de 5 a 10 minutos, y con un monitor cardíaco. Y si no hay cambios en el electro, se puede repetir a los 5 minutos. Para que nosotros recordemos, vamos a pensar que el paciente pesara 10 kilos, por lo tanto, le tendría que infundir 10 mililitros de gluconato de calcio. Yo puse ahí otro, que es el cloruro de calcio, que fíjense que es mucho menor la proporción, 0,1 mililitros por kilo. Ese suele usarse más en terapia intensiva. Pero nosotros, para estar más seguros al momento de infundir calcio, utilizamos una solución con más mililitros y obviamente o probablemente lo vamos a diluir un poco también para un mejor control. ¿Por qué digo esto? Porque el paciente al momento de tener una hiperpotasemia y por lo tanto ya va a tener un monitor cardíaco puesto, intentar estabilizar la membrana con este gluconato de calcio y pasarle, si pesa 10 kilos, 10 mililitros, lo podríamos diluir con agua destilada, porque la cuestión es esta. Nosotros lo vamos a infundir en 5 o 10 minutos, pero lo que nos va a frenar esta infusión es el descenso de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a tender a descender, y cuando baja un 20% del valor basal que tenía el paciente, es donde tengo que frenar con esta infusión, permitir que se recupere la frecuencia cardíaca, y ahí seguiré infundiendo. Entonces vamos a seguir con el ejemplo. Supongamos que tuviera una frecuencia cardíaca de 100, ¿sí? Vamos a ver en el monitor o vamos a estar escuchándolo nosotros con el estetoscopio. Una frecuencia cardíaca de 100 y hasta un 20% es tolerable que descienda mientras estamos haciendo la corrección o pasando el gluconato, podría llegar hasta 80. Entonces uno está infundiendo en forma lenta el gluconato de calcio y cuando vemos que de 100 se está acercando a un valor de 80, dejamos de infundir el gluconato de calcio, dejamos que se recupere la frecuencia cardíaca, que vuelva a llegar a 100 y volvemos a infundir. Y si vuelve a bajar a 80, seguimos con este procedimiento de frenar y esperar que se recupere, ¿sí? Así sería la forma de infundir gluconato de calcio. Paciente monitorizado, estetoscopio también y controlando su frecuencia cardíaca y frenando cada vez que baja un 20% la frecuencia cardíaca que tenía el paciente. Insulina corriente a 0,5 unidades por kilo, más dextrosado al 50%, y esa es la cantidad que pasamos, 4 mililitros kilo hora. Esto lo gotearíamos en 30 a 60 minutos. Si quieren hacemos el mismo ejemplo. Si es un paciente que pesa 10 kilos, le tendríamos que pasar 5 unidades de insulina corriente. Y a su vez, le tendríamos que poner, si pesa 10 kilos, 40 mililitros de un dextrosado al 50, que como por vía periférica no podemos poner dextrosado al 50, sería el doble si le pasamos al 25. Si fuera un dextrosado al 25%, serían 8 mililitros por kilo, ¿sí? Si pesa 10 kilos son 80 mililitros. Entonces, esta insulina con ese dextrosado lo vamos a gotear en 30 a 60 minutos.
Recordemos eso. El efecto va a ser que el potasio ingrese a la célula. No estamos disminuyendo el potasio corporal total. Lo que estamos haciendo es disminuir el potasio sérico para evitar que sobrevenga una arritmia que puede ser fatal para el paciente. Si existe acidosis grave, también podríamos hacer esto que dijimos, pasarle bicarbonato de sodio a 2 o 3 mililitros por kilo en 20 minutos. Recuerden que el otro día hablamos de que el bicarbonato de sodio por vía periférica tiene que pasar al sexto molar. Por lo tanto, si el paciente pesaba 10 kilos, le voy a pasar a 2 mililitros por kilo, serían 20 mililitros los que les tengo que pasar, con 5 partes de agua destilada. O sea que serían 100 mililitros de agua destilada y 20 mililitros de bicarbonato de sodio en un paciente que pesa 10 kilos. Y ante la refractariedad de todo esto, lo que haríamos sería hablar con nefrología para que inicie una terapia de reemplazo renal como es la diálisis, ¿sí? Yo sé que es engorroso, pero intento ser lo más claro que se pueda. Para agendar o ayuda a memoria es algo que, como dijimos antes, los dejo a ustedes. Y ahora sí, lo que quieran que poner en común o comentar o consultar, los escucho. Agustín, habían preguntado en el chat cómo hacíamos con el potasio en un paciente que puede tener con riesgo, digamos, de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Creo que quedó aclarado que los planes van sin potasio. Sí, pero un poco lo que decíamos antes, yo lo digo de otra manera. La prevención de la lisis tumoral aguda es fundamental y lleva a que se reduzca marcadamente los pacientes que hacen una lisis tumoral aguda, ya sea de laboratorio o sea clínica. Rara vez van a dar una lisis clínica. Pueden sí encontrarse con alguna lisis de laboratorio. Más allá de eso, las medidas para tratar a estos pacientes es con la hiperhidratación, como dijimos antes, con el diurético y con hipouricemiantes. Porque pensemos esto, la hiperpotasemia que se produce puede ser tanto por lisis celular como por una falla renal. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es lavar. Si uno hiperhidrata al paciente y pone un diurético, probablemente esas medidas sean efectivas para disminuir el potasio sérico que tiene y sacarlo de ese riesgo, ¿sí? Ustedes ya lo deben haber visto, pero hay toda una curva en cuanto a lo que es los aumentos de los distintos electrolitos o compuestos químicos en el contexto de la lisis. Lo primero que suele aumentar, generalmente es previo a que empiece con el tratamiento de una leucemia aguda, es el potasio sérico, porque hay una destrucción espontánea justamente de los blastos, y esta destrucción espontánea puede llevar a un aumento del potasio, y es lo primero que aparece porque el fósforo, que también tendería a aumentar y salir de la célula, lo que pasa es que los blastos, cuando están metabólicamente activos, necesitan grandes cantidades de fósforo justamente para proliferar. Por lo tanto, por más de que hubiera lisis celular, en una primera etapa, cuando es en forma espontánea y la enfermedad está activa, ese fósforo rápidamente tiende a volver a ingresar al intracelular de otros blastos que están proliferando. Por eso, previo al inicio del tratamiento, dentro de la lisis tumoral, con lo que nos podemos encontrar es con esta hiperpotasemia. Y también lo que podemos encontrarnos es con el ácido úrico, que tiene un papel fundamental en lo que es la falla renal. Entonces, la lisis celular en gran cuantía, que produce una hiperpotasemia, y que además se presenta una hiperuricemia con falla renal, ambas cosas van a mejorar si yo hiperhidrato al paciente y estimulo a que esté poliúrico, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos en realidad? Lo digo distinto. Es una de las pocas veces que van a hiperhidratar a un paciente y pasarle un diurético. Es una de las pocas veces. Van a tener la tendencia en otros momentos a querer hacerlo y replantéenselo. Porque si uno está pasando líquido, justamente en general lo que se quiere es restablecer la volemia. Y si uno lo que quiere es restablecer la volemia efectiva, por ejemplo en una situación de sepsis, sería contradictorio que estemos pasando un diurético, porque justamente estamos haciendo el efecto contrario. Entonces, son pocas las veces que van como conductas conjuntas la hiperhidratación y la utilización de diuréticos. Bueno, son pocas veces, la lisis tumoral es una, porque quiero lavar lo más que pueda el túbulo renal y facilitar así lo que es la eliminación del potasio, que justamente, como dijimos, es a nivel del riñón. Ahora, cuando pese a estas medidas, es una hiperpotasemia que no podemos manejar, que tiene cambios electrocardiográficos y se acompaña de otras cosas,
como hiponatremias o acidosis metabólica, probablemente esos pacientes sean candidatos a tener que hacer hemodiálisis. Porque dentro de las terapias de reemplazo renal, cuando hablamos de lisis tumoral aguda, lo que se tiene que hacer es algo rápido, y por ser rápido, es colocar un catéter y hacer hemodiálisis. Rara vez una lisis tumoral aguda requiere hemodiálisis. Cuando digo rara vez, me refiero a que en 20-25 años, en los últimos 20-25 años del servicio, la hematóloga que siempre estuvo al frente de la sala de hematología, que es Virginia Schuttenberg, vio hace mucho tiempo un solo paciente que requirió hemodiálisis. Así que es infrecuente que con esas medidas no lo puedan manejar. Espero haber contestado. Sí, sí, muy bien tu aclaración. Damos un segundo más a ver si alguien quiere hacer algún otro comentario. Bueno, Bueno, muy digo bien. yo lo último. Yo sé que nos conocemos, en realidad ustedes me conocen a mí, muchos de los recientes de primer año, probablemente de verme acá en la pantalla, y con pocos me va a haber cruzado en el hospital. A mí me gustaría poder empezar a verlos con la cámara abierta para poder conocer, porque probablemente yo, mi esfuerzo y mi intento va dirigido principalmente hacia primer año. Los que me conocen de hace años saben que intento tener injerencia, sobre todo en mis colegas cuando ingresan al hospital, es donde me siento más útil. Y me sirve conocerlos, y me sirve también que participen. Soy bastante divertido, si participan hasta podríamos hacer chistes, así que los invito a eso. Y espero que vuelva en algún momento la presencialidad, y eso nos va a permitir un poco más el contacto. Y cualquier duda que surja, es cuestión de ponernos a leer. Yo cuando surgen dudas, en general tengo que ir a un libro, no es algo que pueda responder fácilmente, así que estamos todos en la misma acá, yendo a buscar las dudas que nos surgen, así que espero que se puedan soltar. Bueno, muy Así que bien. de mi parte, ya está. Perfecto. Bueno, Agustín, damos por finalizado el encuentro Bueno. entonces. Muchas gracias. Adiós.